Debió ser un recuerdo inolvidable para estos estudiantes de secundaria de 16 años en una excursión nocturna. Durante sus anheladas vacaciones escolares, se hizo realidad una pesadilla. Normalmente, las desventuras de los adolescentes los meten en problemas. En este caso, fue su inquebrantable disciplina la que selló su destino. Este es el fatal desenlace del accidente del ferry Seawall. El 15 de abril de 2014, toda la clase de segundo año de la escuela secundaria Danwon se dirigía a una excursión nocturna a la hermosa isla de Jeju. El sueño de cualquier joven de 16 años es divertirse con amigos en un viaje sin supervisión de los padres. Aquí es donde se forjan amistades para toda la vida y se crean recuerdos de los que hablarán durante años. 325 estudiantes abordaron el ferry Seawall para el viaje de casi 14 horas a la isla de Jeju. Esta embarcación combinaba características de un ferry tradicional y un crucero vacacional. Los niveles inferiores tenían áreas para vehículos, contenedores y carga que necesitaban moverse hacia y desde la isla. Los niveles superiores contaban con alojamientos típicos de crucero. Había cabinas para dormir, cafetería, sala de karaoke y una tiendita de conveniencia. Sus profesores guiaron a los estudiantes y les aconsejaron no molestar a los otros 100 o más pasajeros que viajaban a Jeju. Los niños gozaban de libre albedrío en el barco, disfrutando de comer, hablar y cantar con sus amigos. La noche terminó con fuegos artificiales desde la cubierta del ferry. Los adolescentes soñaban con playas tropicales, pero las malas decisiones de los responsables lo convirtieron en una devastadora pesadilla. El ferry de Seawall había sido remodelado unos años antes de este trágico viaje. Se añadieron más cabinas en la parte superior y se añadió espacio adicional para la carga en la parte inferior. Los ajustes en la estructura elevaron el centro de gravedad y causaron un desequilibrio de peso de izquierda a derecha. Esto limitó sus parámetros operativos seguros. El Seawall estaba certificado para transportar 1,000 toneladas de carga, pero ese día llevaba 2,200, incluyendo 185 coches. También se necesitarían 1,700 toneladas de agua de lastre para mantener el barco manejable adecuadamente. El agua de lastre se mantiene en la parte inferior del barco para contrarrestar el peso de la parte superior y estabilizarlo. El agua de lastre es crucial para mantener la respuesta apropiada del barco a la velocidad, los giros y la maniobrabilidad en el agua. El muro de contención del nuevo diseño era pesado en la parte superior, por lo que el agua de lastre era especialmente importante en este buque. Debido a que el muro de contención estaba muy sobrecargado para este viaje, el agua de lastre se redujo a solo 760 toneladas. Esto mantuvo al barco un poco más alto en el agua en el muelle, para que pasara la inspección del puerto sin levantar la alarma por estar sobrepeso. Esto hizo que la espera fuera similar a cuando tenían la distribución correcta de carga y lastre, pero resultó en un barco muy distinto para navegar por el estrecho canal que enfrentarían. A las 7:30 antes meridiano del 16 de abril, un tercer oficial y un timonel iniciaron su turno al mando del barco. A las 8:20 apagaron el piloto automático y tomaron el control manual para maniobrar a través del canal de mangle que tenían por delante. A las 8:46 el tercer oficial ordenó al timonel girar 5 grados a la izquierda. 2 minutos después, ella solicitó 5 grados más, pero notaron que iniciaba una inclinación riesgosa. El timonel cometió un error crucial al girar el barco 15 grados a la izquierda, mientras intentaba revertir el último cambio de grado. Podrían haberse recuperado del giro repentino si la carga hubiese estado bien asegurada. Empeorando el error de giro, no había suficientes anclas en el área de carga para asegurar los 185 vehículos del nivel inferior. El giro repentino causó una reacción en cadena de cambio de peso. A medida que los coches y contenedores se deslizaban hacia la izquierda, el barco se inclinaba más, desplazando aún más coches en esa dirección. A las 8:49 el barco se inclinaba 20 grados en el agua. La puerta de carga abierta estaba sumergida y permitía que el agua entrara en el área de carga, lo que provocó que la inclinación aumentara a 30 grados a las 8:50. Durante estos minutos, el capitán y casi toda la tripulación volvieron al puente para ver qué ocurría. A las 8:50 se apagaron los motores y se ordenó evacuar la sala de máquinas.
En ese instante, los pasajeros desayunaban en la cafetería o dormían tras una noche de fiesta. Notaron la parada repentina y la inclinación del barco sin entender su significado. El oficial de comunicaciones usó el intercomunicador para pedir a los pasajeros que permanecieran en su lugar, alegando que moverse sería peligroso para ellos. Los estudiantes bromeaban sobre el barco rompiéndose o hundiéndose como el Titanic. Principalmente suponían que los profesionales resolverían cualquier problema y que pronto estarían de regreso en su camino. No tengo idea. ¿Qué está pasando? Si nos están diciendo que usemos un chaleco salvavidas, ¿no significa eso que este ferry se está hundiendo? Eran las 8:52 y la inclinación de 30 grados del barco se volvió significativa e inquietante. Los pisos inferiores se inundaban con agua proveniente de la zona de carga. El peso extra siguió hundiendo el barco, dejando entrar más agua. A las 8:55, el barco emitió su primera llamada de socorro. El Servicio de Tráfico de Buques, similar al control aéreo para barcos, fue notificado de que estaban volcándose y en peligro. El Servicio de Tráfico de Buques notificó a la Guardia Costera para iniciar la ayuda. Sorpresivamente, un estudiante había contactado a la Guardia Costera minutos antes y ya iban en camino. Durante los siguientes minutos, la inclinación del barco aumentó a 50 grados, mientras el oficial de comunicaciones seguía ordenando a los pasajeros que se quedaran donde estaban. Cuando te dicen quédate quieto, todo estará bien. Ellos huyen por sus vidas tras un accidente de metro. Quédate quieto, todo estará bien, dijeron. Pero solo sobrevivieron quienes no obedecieron. A las 9:14, la tripulación informó que el ángulo de inclinación hacía imposible la evacuación. Esta es la increíble realidad de que el barco estaba activamente tomando agua, inclinándose en un ángulo irrecuperable, y aún así, se les decía a los pasajeros, una y otra vez, que permanecieran donde estaban. Por favor, no se muevan, quédense quietos, aférrense a los pilares disponibles. El Servicio de Tráfico Marítimo le pidió al muro marino que informara a los pasajeros que se pusieran chalecos salvavidas y le indicó al capitán Lee que decidiera evacuar de inmediato. A las 9:30 ordenó iniciar la evacuación. Esto estaba claro para los 15 oficiales en el puente, pero el resto del barco no tenía idea. Todas las comunicaciones del barco pasaban por el mostrador de servicios al huésped en el tercer piso. El puente, en el quinto piso, comunicó por radio bidireccional a la tripulación que iniciara la evacuación. Exactamente quién recibió esas órdenes y cómo compartieron esos planes es desconocido. Ningún oficial abandonó el puente para compartir información o confirmar que se ejecutaban las órdenes. Los estudiantes y pasajeros que escaparon dijeron que nunca se anunció la evacuación por el intercomunicador. Fue a las 9:33 cuando los pasajeros y la tripulación comenzaron a saltar al agua. Varios barcos pesqueros cercanos y la Guardia Costera se acercaron para ayudar en la escena. Los pasajeros cercanos a los balcones en los pisos superiores lograron salir del barco, a pesar de una inclinación de casi 60 grados. A las 9:38 se envió la comunicación final desde el puente del barco a Servicio de Tráfico Marítimo. El barco perdió energía media hora antes, pero la falta de comunicación no se debía a una radio averiada. Fue porque toda la tripulación, incluyendo al capitán, había abandonado el barco. La notificación a todo el barco para los pasajeros seguía siendo quedarse donde estaban, por lo que profesores y estudiantes permanecían en las cabinas apoyados contra las paredes, intentando mantener la calma y esperando más instrucciones. Los estudiantes enviaban mensajes, videos y llamadas a sus padres para decirles que tenían miedo. Sus videos reflejan una valentía y disciplina difíciles de comprender. Unos estudiantes se pararon en el pasillo para observar a un grupo de chicas. Los chicos buscaban chalecos salvavidas en otra habitación, ya que no tenían. Entregaron sus propios chalecos para que algunas chicas tuvieran uno. Es complicado describir lo difícil que es moverse cuando el barco está tan inclinado. Solo abrir una puerta requiere una coordinación increíble de palanca y fuerza. Imagina una puerta en el techo, y necesitas trepar por ella para ir por el pasillo hasta las escaleras, ahora completamente de lado.
La guardia costera tardó 15 minutos en salir de una habitación inclinada a 60 grados durante un entrenamiento de emergencia. Eran 5 profesionales entrenados trabajando en equipo. ¿Cómo se esperaba que los adolescentes salieran de las habitaciones cuando el barco ya estaba inclinado 60 grados? Quizás intentaban escalar para escapar o esperaban flotar cuando subiera el agua. Llevar un chaleco salvavidas dentro de una estructura cerrada que se llena de agua reduce drásticamente las posibilidades de escape. Grupos de estudiantes en algunas habitaciones se amontonaban contra las paredes y corredores sin salida. Fue una situación devastadora que parecía ocurrir en cámara lenta. Para cuando llegó la guardia costera, el barco estaba tan inclinado que había muy poco espacio abierto para que un pasajero pudiera salir. Solo aquellos que se habían movido previamente a las cubiertas superiores podrían bajar del ferry. El resto de los pasajeros habría quedado atrapado dentro. Los estudiantes que se dieron cuenta de esto intentaron romper las ventanas de sus habitaciones, pero sin éxito. Veían a los rescatistas y botes por la ventana, pero no podían escapar de esa trampa de acero. A las 10:17 se envió el último mensaje de texto de alguien en el barco. A las 10:23 el barco estaba totalmente volcado. La desesperada situación paralizó a los rescatistas. Cuando los puntos de salida se inundaron, los adolescentes que buscaban la salida no habrían podido salvarse. Habrían tenido que nadar por un laberinto subacuático de pasillos y escaleras para alcanzar el mar abierto. La guardia costera estaba cerca, por lo que buscaron los puntos más altos con aire para esperar el rescate. Durante la siguiente hora, el barco se hundió progresivamente hasta quedar completamente sumergido. Los padres y rescatistas esperaban que las bolsas de aire en el interior pudieran ofrecer refugio a algunos de los atrapados. La falta total de comunicación entre las diversas estaciones de la Guardia Costera, el Seawall y el Servicio de Tráfico Marítimo impidió que los hechos cruciales se unieran en la escena. Cuando llegó el primer barco de la Guardia Costera, la gente comenzó a abandonar el barco que se hundía. Entre las 9:30 y las 10:15, 172 personas fueron rescatadas por helicóptero, pescadores y botes salvavidas inflables. De estos 172, 26 eran tripulantes, incluyendo a los 15 de la tripulación de navegación, que eran responsables del barco. El capitán del barco fue levantado del ferry a las 9:47 de la mañana. El oficial de comunicaciones anunció el último mensaje: quédense donde están, 5 minutos tras la partida del capitán. La ley coreana dicta que el capitán supervise cualquier evacuación y permanezca con el buque hasta que los pasajeros sean retirados. No llevaba su uniforme y no reveló ninguna información sobre las almas a bordo. Los botes en la escena no fueron informados de que había más de 300 personas todavía en el ferry. Creyeron que se había ordenado evacuar y que la mayoría de los pasajeros estaban en el agua. La parte nauseabunda es: si la orden de evacuación se hubiera dado realmente a las 9 en punto, o incluso a las 9:15, cuando era evidente que el barco se hundiría, probablemente la mayoría de los pasajeros habrían podido abandonar el barco de forma segura. A las 10 en punto había suficientes botes, helicópteros y rescatistas para evacuar a todos del agua. La indecisión del capitán y las increíbles instrucciones de permanecer en sus habitaciones sellaron el destino de 304 almas. El oficial de comunicaciones instruyó a las personas a permanecer en sus habitaciones hasta que el intercomunicador se cortó a las 9:52. Para entonces, el barco alcanzaba los 80 grados de inclinación. Los pasajeros del barco no recibieron más comunicaciones después de este anuncio. El capitán fue evacuado al barco de la Guardia Costera, mientras los estudiantes intentaban romper las ventanas y arrastrarse por los pasillos. Imagina tener 16 años y escuchar los anuncios y a tus profesores pidiéndote que permanezcas en tu habitación. No puedes mantenerte de pie debido a la gran inclinación del suelo. En Corea del Sur, a los niños se les enseñó en una fuerte cultura de obediencia. Destacar o causar problemas reflejaría mal en ti y en tu familia. Así, la mayoría de los alumnos esperaron permiso para abandonar los cuartos, aun cuando el agua empezó a ingresar. Y se oscureció porque el ferry se estaba llenando de agua. Desde las ventanas observábamos que el barco se hundía. Entró cada vez más agua, por lo que nos paramos sobre nuestro equipaje. Siempre nos han dicho que estaríamos a salvo si seguimos las instrucciones. ¿Seguimos las instrucciones?
Videos muestran a adolescentes que inicialmente no lo consideraron importante. Conforme crecía la lista, los videos y mensajes se tornaban más escalofriantes. Aquellos que aún podían usar sus teléfonos grababan mensajes de despedida y enviaban textos amorosos a sus familiares. Comprender la realidad de la situación fue devastador. Estoy a punto de llorar. ¿Realmente voy a llorar? Estoy muerto de miedo. Los familiares que habían hablado con sus hijos se mostraban visiblemente preocupados. Las noticias comenzaron de inmediato y eran totalmente erróneas. La Guardia Costera informó que todos fueron rescatados. Cuando los sobrevivientes llegaron en los botes de rescate, fue evidente que cientos de estudiantes seguían desaparecidos. Durante este tiempo, la presencia de la Guardia Costera en la escena había crecido extensamente. Parecían estar allí para rescatar a los posibles sobrevivientes en bolsas de aire. Los padres tenían una falsa esperanza de que más niños serían rescatados a salvo. La Guardia Costera no hacía nada para abordar el barco. Ni una sola vez. Lo más cerca que llegaron fue un bote de goma que recogió a algunos pasajeros del barco que se hundía. Habría sido peligroso, ya que no estaban entrenados para tales rescates. Esta omisión crucial se reveló con la tragedia. Varios tripulantes que permanecieron a bordo fueron clave para salvar las vidas de los pasajeros que lograron escapar. Los estudiantes sobrevivientes relataron los esfuerzos heroicos de los miembros de la tripulación antes de que perecieran junto a los pasajeros restantes. En las siguientes semanas, buzos privados ingresaron al barco para recuperar los cuerpos de los pasajeros fallecidos. Muchos miembros de la tripulación, oficiales de la compañía y funcionarios del gobierno fueron responsabilizados por sus roles en esta tragedia evitable. Aunque hay varios factores en este caso, el fallo más evidente fue no aconsejar a los pasajeros que se trasladaran a las cubiertas superiores para una posible evacuación. Este simple paso pudo haber salvado cientos de vidas.